Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la predicación en esta mañana, así que les pido que me acompañen. El texto que vamos a exponer en esta mañana, que es 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 22 y 23. Pero para tener una idea clara de lo que estamos leyendo y de todo el contexto, leamos desde el verso 19. 2 de Timoteo 2, del 19 al 23, entendiendo que solamente vamos a considerar los versos 22 y 23. Dice así la palabra del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Vamos a orar una vez más y pedirle al Señor que nos guíe en esta predicación de su palabra. Soberano Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, porque verdaderamente tú eres Dios, tú la mereces. Te pido, Padre amado, que en tu gracia nos concedas el ser iluminados por tu Espíritu Santo, para que podamos entender tu palabra, que me ayudes a mí, como siervo inútil que soy, Señor, a exponer tu palabra de una manera bíblica, de tal manera que tu nombre sea glorificado con ella, que tu iglesia sea edificada. Te damos gracias, Señor, y a ti nos encomendamos en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hay muchas cosas con las cuales nosotros solemos encariñarnos. No sé si a ustedes les pasa. Debemos tener cuidado de que eso no nos lleve a la idolatría, pero puede haber cosas con las cuales nos encariñamos. Por ejemplo, unas tazas, unos pocillos, un plato, una cuchara, un vaso. En lo personal tengo un vaso que es un vaso que tengo desde que era pequeño, que quiero mucho, y que siempre procuro que esté ahí, en el que suelo beber agua. Así también hay muchas personas que tienen, no sé, de pronto el pocillo de él de beberse el café, el plato de él, la cuchara que es de él, y dice, esta es la cuchara para la sopa, este es el plato que es mío para el arroz. Aquí es que a mí me gusta comer porque es mi plato favorito, ¿cierto? Mi cuchara favorita. Son cosas a las cuales denominamos de honra. Es lo que veíamos el domingo anterior. Este tipo de cosas a las cuales damos cierto valor, solemos cuidarlas mucho, tener mucho cuidado con ellas. De hecho, si es un utensilio de cocina, si no lo es, procuramos limpiarlo, embellecerlo, que esté brillantito, que no se vaya a ensuciar. Y evitamos entonces todo tipo de suciedad o cualquier tipo de impureza. No es algo que yo quiera tener por ahí tirado. Y tampoco usarlo para algún tipo de cosa que sea diferente al uso especial que yo le tengo. Porque son cosas a las cuales denominamos de honra. Esto es lo que veíamos el domingo anterior. Es lo que continuaremos viendo en este domingo. Los instrumentos de honra en la casa de Dios, que es la iglesia, son aquellos cristianos que son valientes y esforzados. ¿Valientes y esforzados en qué? En la gracia de Dios. Hemos sido llamados a ser esforzados en la gracia. Hemos sido llamados a ser, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, soldados, atletas, labradores, personas dispuestas y prestas siempre para el servicio del Señor. Debemos tener cuidado de no ser creyentes que seamos instrumentos viles, creyentes que somos solamente de domingo y que servimos al Señor de vez en cuando el Señor nos obliga a hacerlo, por circunstancias difíciles. De hecho, en nuestra vida suele pasar que hay momentos en los cuales somos más arrastrados por la voluntad de Dios y momentos en los cuales somos más dispuestos a servir al Señor. Pero debe ser una constante en nosotros, que sea nuestra disposición la constante, no el ser arrastrados, el ser obligados, el ser empujados. Que no estemos siempre allí, yo esté como con el palo atrás de la coda y empujando y apúrate, ven, predica, ven, lee la Biblia.
sino que constantemente tengamos esa disposición, ese deseo de presentarnos delante de Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Si esa es una constante en nuestra vida, seremos en realidad instrumentos de honra, instrumentos preciados para Dios, que le sean de mucha utilidad. Si tú de verdad amas a Dios, tu deseo constante, ¿cuál debe ser? Ser un instrumento de honra. Debe ser tu sueño y tu deseo. De tal manera que tu preocupación mayor, ¿cuál debiera ser? El hecho de que el Señor te tenga por un instrumento vil, que no le sirvas para nada. Y eso es algo importante, porque normalmente nos suele pasar que nuestras mayores preocupaciones tienen que ver con nuestras necesidades. Tienen que ver con yo necesito dinero, yo necesito salud, yo necesito amor. Pero nunca con yo quiero servirle a mi Señor. Y que, ay, no le estoy sirviendo a mi Señor, estoy mal, estoy fallando. Muchas veces esa debiera ser nuestra preocupación y muchas veces no lo es. Y no lo es porque no nos esforzamos en la gracia. Porque en realidad somos más bien arrastrados con Dios. Y debemos tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Debemos ser instrumentos de honra, disponibles siempre para el Señor, para ser útiles para toda buena obra. Por eso al sermón de esta mañana lo he titulado Deberes del instrumento de honra. Y trataré de explicar los dos deberes que van en este texto. Uno de esos deberes es mantener un corazón limpio. Y el otro es ejercitar una mente que discierne. Veamos el primer deber, mantener un corazón limpio. Dice el verso 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. En este versículo se nos presentan 5 características de un creyente que tiene un corazón limpio, que a su vez es un deber para todo aquel que quiere ser un instrumento de honra. Este versículo suena muy parecido a otro que vimos cuando estudiamos Primera de Timoteo, se lo recuerdo, en Primera de Timoteo 6:11, que dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si ustedes recordarán ese versículo, ya lo pusimos. Lo pusimos de hecho no hace mucho, ¿cierto? Y veíamos en aquella ocasión que el mandato allá y acá es en primer lugar es el mismo, huir. Hay un mandato que es huir y otro que es seguir. Recordemos esto a qué se refiere. ¿Qué es huir? ¿O qué quiere decirnos la Biblia cuando nos habla de huir? Vemos que el verbo está conjugado de tal manera que es una orden. Eso dice huir, huye. Es un mandato que se te está dando. Se le está diciendo, hombre de Dios, en la primera carta, y acá, aunque no se nos menciona en este versículo, por el contexto que sigue, en el verso 24, entendemos que se refiere al siervo de Dios, o esclavo de Dios, que veremos el próximo domingo. Tú, siervo de Dios, huye de estas cosas. Es decir, no es opcional. Es un mandato que debes hacer. Y la palabra que ahí aparece como huir, es la misma que aparece en la primera carta de Timoteo, se refiere a un fugitivo. Alguien que está huyendo porque lo están persiguiendo. Hay algo que te está persiguiendo y estás huyendo. Igual que uno que está prófugo de la justicia. Está huyendo de la justicia. Igual que una persona a la que quieren matar, está huyendo de su asesino. Bueno, nosotros como cristianos hemos sido llamados a huir. ¿A huir de qué? De todo aquello que nos aleje de Dios. Huir. Huye, escapa, corre con todas tus fuerzas. No dejes que te alcance. Porque si tú no avanzas, te va a terminar alcanzando. Te va a terminar alcanzando de una manera que va a terminar por destruir. Debes huir. Debes huir. Por eso es aquí el problema cuando nosotros no estamos huyendo. Cuando nosotros como cristianos nos estancamos y nos contentamos simplemente con venir a la iglesia todos los domingos, sentarnos en una silla, escuchar un sermón, cantar unos himnos y aceptar
o identificarnos con unas oraciones. Cuando nosotros simplemente somos creyentes de domingo, puede que seamos creyentes verdaderos, pero seremos simplemente creyentes arrastrados, porque no estamos huyendo. Un creyente no es una persona estática, no es una persona que está quieta, no es una persona que simplemente, bueno, antes hacía unas cosas y ahora que soy creyente hago otras. No, es alguien que está huyendo constantemente. ¿De quién huye? De sí mismo y de su corazón que es engañoso. Huye de sus pasiones. Y Pablo, en el caso de Timoteo, enfatiza las pasiones juveniles. Recordemos que Timoteo, en el contexto en el cual se da esta carta, es un joven. Era alguien entre 30 y 40 años, más o menos. Para ellos eso era un joven. Y Timoteo es un joven. Él se encuentra verdaderamente tentado por muchas cosas que son propias de los jóvenes. Y aunque en primera de Timoteo se refiere al pecado general, acá se refiere al pecado general, pero enfatizándose en aquellos pecados que son propios de los jóvenes. Y esto lo quiero aclarar porque el término pasiones juveniles puede llevarnos a pensar de que se está hablando de pecados sexuales, por el contexto nuestro. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? Los pecados sexuales, la lujuria, la lascivia, cosas similares a esto. Pero no solamente es eso en el caso de Timoteo, no solamente es el pecado juvenil, sino que se refiere, el pecado juvenil de deseo sexual, sino que se refiere también a esos pecados de orgullo, a esos pecados de anhelo, de querer tener más, de riquezas, de que voy a hacer yo más adelante. Entonces, no, yo quiero tener mi propia mansión, mi propia casa, mi propio carro. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a matarme estudiando como bruto para poder tener todas estas cosas que yo deseo. Porque yo quiero ser independiente y no tener que depender de pronto de mis papás u otras personas. Ese es un pecado propio de la juventud. Y es un pecado que es común a Timoteo. Por eso, el apóstol le está diciendo, huye de este tipo de pecados. Huye de todo aquello que quieras tú desear de pronto ser mejor más adelante, de querer, el deseo de tener muchas riquezas. Porque una cosa es que tú tengas un plan para tu subsistencia, tu posible futura familia, y otra cosa es que simplemente quieras hacerte rico, lo cual, como vimos en 1 Timoteo 6:9, es pecado, porque va totalmente en contra del contentamiento. También lo que tiene que ver con los celos, con las envidias, con el hecho de querer demostrar que tú tienes la razón y los otros no. Eso es algo que es mucho más propio en un joven, porque se encuentra en una etapa, con un momento en el cual él quiere dar a conocer sus argumentos, sus razonamientos, y quiere demostrar que él se encuentra en una posición de conocimiento. Por eso, Pablo le está diciendo a Timoteo que huya de este tipo de pecados. Aquí tenemos cómo Timoteo era expuesto a este tipo de pecados constantemente. Era alguien que lo estaban bombardeando. Este tipo de pecados perseguían a Timoteo todo el tiempo. ¿Y qué debía hacer Timoteo? No, yo me quedo aquí quieto. Que todo el mundo quiere de ser orgulloso. Que todo el mundo quiere tener plata. Que todo el mundo quiere que le vaya bien. Y él, siendo joven, él tiene ciertas aspiraciones, sueños y deseos. No es que yo quiero casarme, yo quiero tener una familia. Y no es que eso estuviera mal. El problema es cuando todas estas cosas están manchadas por el pecado. Por eso se habla de pasiones. La pasión no es solamente un deseo, es un sentimiento que te mueve a actuar. Es un sentimiento por el cual tú haces ciertas cosas como las haces. Si la pasión es de lujuria, te va a llevar entonces a realizar acciones orgullosas. Es decir, que no se refiere solamente al deseo, sino al deseo acompañado de esas acciones que son comunes en los jóvenes. Y precisamente por esos deseos es que una persona puede decidir hacer una cosa o no hacerla. Y Timoteo debía enfocarse bien, porque él era alguien que estaba sirviendo en la iglesia. Y es cuando nosotros debemos darnos cuenta. Tú quieres ser útil a Dios, quieres servir en la iglesia,
quieres agradar a Dios, ¿qué debes hacer? Debes huir de todo aquello que te impide hacer eso. Porque uno no puede servir a dos señores. Yo no puedo decir, no, es que yo quiero ser rico y al mismo tiempo yo quiero ser útil a Dios. No se pueden hacer las dos cosas. No, porque si tú quieres ser rico, vas a tener que trabajar hasta el cansancio, vas a tener que esforzarte en gran manera. ¿Y qué tiempo le vas a dedicar a Dios? ¿En qué momento te vas a acercar a Dios? No vas a tener tiempo, vas a descuidar tu familia, vas a descuidar tu vida emocional y tu vida espiritual. Porque eso va a ser un Dios para ti. Entonces, ante este tipo de deseos, este tipo de deseos deben ser bien enfocados y se debe huir de ellos. Timoteo, al ser una persona que se encontraba al cargo de la iglesia de Éfeso, que se encontraba expuesto con personas que tenían falsas doctrinas en la iglesia, ¿qué debía hacer? Debía ser valiente y estar dispuesto a presentar la verdad, pero sin caer en el error de querer demostrar que yo tengo la razón y tú no, sino de procurar el bien de la otra persona. Debía querer procurar el bien de aquella persona con la cual él estaba compartiendo la palabra. Y es que, imagínate, ponte en el lugar de Timoteo. Eres una persona que eres un poco tímida, tienes muchos enemigos en la iglesia, hay personas ajenas a ti que están hablando mal de ti, de lo que enseñas y de la doctrina que tú enseñas. Hay falsa doctrina. No, y encima de eso, Timoteo tiene deseo de tener ciertas posesiones, de pronto de enamorar a cierta muchacha, de pronto de tener cierta posición de renombre o prestigio. ¿Qué va a pasar? Y va a perder esa batalla. Va a perder esa batalla contra aquellos que se lo oponen y contra su propio miedo que trata de vencer. Debes ir bien enfocado, debes apuntar al blanco. Debes ver el blanco y decir, no, es que el blanco es Dios. Y si el blanco es Dios, si mi objetivo es Cristo, no tengo por qué desviarme mirando hacia otro lado, porque no le voy a dar. Entonces estás tú con el dardo en la mano, con la flecha en la mano. Entonces con la flecha en la mano, apuntando, tratando de darle al blanco, y estás mirando para allá a tu manita que va con ese traje. Mira, que ropa la que lleva, tira la flecha. Matar uno por ahí. Porque no sabe lo que está, no está apuntando hacia donde es. Aunque tenga la flecha y el arma en la posición correcta, si él no está apuntando hacia donde es, va a fallar. Por eso tú me dices que yo paso con este pecado y no lo dejo, no puedo dejarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Que me está muriendo de él. Para huir del pecado es necesario seguir lo contrario al pecado. No puedes decir que huyo del pecado y al mismo tiempo sigo el pecado, sigo el dinero, la riqueza y las aspiraciones. No puedo hacerlo. Por eso el apóstol Pablo le da a Timoteo 4 atributos o 4 características de una persona que es de corazón limpio, de un creyente de limpio corazón. Recordemos que son los creyentes de limpio corazón los que verán al Señor. Es el creyente de limpio corazón el que verá al Señor. Él dice, ese atributo que él dice son la justicia, la fe, el amor y la paz. Seguir ese tipo de virtudes es al mismo tiempo huir de las pasiones juveniles. Porque cuando sigue, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo, tengo un objetivo, tengo una meta, tengo un propósito. ¿Cuál debe ser tu objetivo? Mi objetivo es casarme y tener 3 hijos. No. Ese es un objetivo secundario. ¿Cuál es el objetivo? La justicia, la fe, el amor y la paz. Eso es lo que le está diciendo. Huye y al mismo tiempo corre hacia estas cosas. El ejemplo que les ponía cuando ponía ese texto en 1 Timoteo 6:11 era el de una madre a la que le quitan el pequeño. No, ella se queda ahí quietecita mirando como un tipo desconocido, la agarra el niño y se va corriendo. No tiene que ver con nada, no tiene que ver si hay huecos, si está lloviendo, no tiene que ver. Si el otro va en una moto y hace carajo y no, sigue corriendo desesperado, porque hay algo que quiere alcanzar. Y ahí el punto. ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar en la vida? ¿Qué es lo que quieres lograr?
Por ejemplo, en la crianza de los hijos, muchos padres dicen, no, yo quiero que mis hijos lleguen a ser unos profesionales y sean unas personas de éxito. Y enfocan toda su vida en eso. Pero rara vez, muy pocas veces dicen algo como, no, yo deseo que mi hijo o que mi hija sea una persona consagrada a Dios, una persona temerosa de Dios. Entonces, todo lo que le inculco, todo lo que le enseño debe ir enfocado a eso. Y ahí es donde se ve la forma en la cual yo vivo la vida cristiana. Vivimos la vida cristiana de una manera pasiva o activa. El creyente esforzado no es pasivo, es activo. Todo el tiempo está avanzando. No dice, es que yo tengo 10 años luchando con el mismo pecado. Eso no está luchando con el pecado, está dándole lugar al pecado. Normalmente lo que pasa es que uno no conoce al Señor, conoce al Señor y hay un cambio tajante en su vida. Dice, me alejo de estas cosas y empiezo a hacer estas otras. Pero luego, con el paso del tiempo, caemos en lo que denominaría la zona de confort. Un punto del cual, bueno, ya estoy en paz con todo el mundo, ya no tengo ningún tipo de problema, ya mi mamá me acepta, mi papá me acepta, mis hermanos me aceptan, los compañeros de trabajo saben que soy cristiano, aquí yo y allá ellos. No. Todo el tiempo debemos estar avanzando. Todo el tiempo debemos estar procurando que las demás personas vean más a Cristo en nosotros. De tal manera que las otras personas no van a estar en paz con uno, sino están en paz con Dios. Porque van a vernos como enemigos. Pero ¿por qué a uno le cae bien entonces a personas no cristianas? Muchas veces es porque no mostramos a Dios adecuadamente. Porque estamos estancados, somos pasivos y no activos, somos arrastrados y no esforzados. No somos instrumentos de honra, sino instrumentos viles. Debemos tener mucho cuidado con eso. Porque avanzar a la justicia, por ejemplo, significa tener hambre y sed de justicia. Lo que dice el Señor en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No dice el que quiere justicia, el que desea justicia, sino alguien que tiene hambre y sed. La palabra hambre y sed en el original se refiere a que está muerto de hambre y muerto de la sed en nuestro idioma. Que está desesperado porque quiere un poquitico de agua, porque quiere un poquitico de alimento, porque no tiene nada que comer y nada que beber. Es una persona muerta de hambre. Una persona muerta de hambre no va a andar ahí diciendo, mira, que nada más hay yuca con sol hoy para desayunar. No, eso no me gusta. No, si está muerto de hambre, no importa si viene, así que vea por allá un video, un cubo de basura, me lo como, porque no tiene nada más que comer. Un desespero, un deseo incansable de comer, de alcanzar aquello que quiere. Pero muchas veces queremos alcanzar a Cristo y en nuestro día decimos 6 horas de trabajo, o 8, 12 horas de trabajo más bien. 4 horas con la familia, 2 horas para descansar, 8 horas para dormir, media hora para hacer el devocional. Entonces se ve que no hay una prioridad en Cristo. Si no hay una prioridad en Cristo en tu vida, estás diciendo que no te estás dedicando a Cristo. Tu tiempo con Cristo no es solamente el tiempo devocional, es todo el día. Estás avanzando y dices, no, estoy aquí. Es como si tú no hubieses desayunado en la mañana y te vas para el trabajo. Estás con hambre y no desayunaste. ¿Qué haces? Desayunas así está corriendo. Porque dices, no, estoy trabajando, tengo que comer algo, así está corriendo. Pero no puedo pasar tranquilo un día, en un momento en el cual no esté comiendo. Muchas veces decimos, no, ayer no hice el devocional. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? No te importa, no te interesa. No estás corriendo, no estás huyendo de las pasiones juveniles ni del pecado. Porque si tú lo hicieras, te doliera y dijeras, no, pero es que el estómago me dice que tengo hambre, el corazón me dice que tengo hambre de Cristo. Pero si no lo haces, es porque en realidad tú no tienes hambre de Cristo. Si tú no tienes hambre de Cristo, no estás huyendo del pecado. ¿Qué es la justicia? La justicia se refiere a la justicia de Dios. No se refiere a la justicia de los hombres. La justicia de Dios quiere decir hacer la voluntad de Dios.
Se refiere que avances cada día para servir al Señor. Porque la justicia, mis hermanos, es Cristo. Él es la justicia. Perseguir la justicia es perseguir a Cristo, es querer ser hecho a la imagen de Cristo. Y nosotros, si queremos vencer el mal y seguir a Cristo, ¿qué debemos hacer? Obedecer su palabra todo el tiempo. Por eso dice que el Padre deberá hablar esas palabras de Dios todos los días con su Hijo, mientras cuando se levanta, cuando va por el camino, antes de acostarse. Todo el tiempo debe estar meditando en la palabra de Dios, porque uno no puede tener el libro aquí todo el tiempo leyendo, ¿cierto? Pero todo el tiempo debes andar meditando en la palabra de Dios. Todo el tiempo debes andar orando. Por eso dice orar en todo tiempo. Todo el tiempo debes procurar acercarte, debes procurar hacer buenas obras, ayudar al necesitado, aunque estés en tu trabajo, aunque estés en tu casa con tu familia, aunque estés descansando, debes procurar llenarte de Dios todo el tiempo. Por eso dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con eso es que el joven limpia su camino. Dice Romanos 12:21 que la única forma de no ser vencido de lo malo, ¿cuál es? Vencer al mal con el bien. Debes procurar todo el tiempo dejar de vestirte con tu justicia, con lo que tú quieres hacer, decir y actuar, y empezar a revestirte de la justicia de Cristo. Seguir rituales, hacer cosas de manera mecánica, no es una forma de seguir la justicia. Si tú dices, no, yo oré y ya cumplí, o ya oré porque me tocaba, no oraste verdaderamente. No lo hiciste, no seguiste la justicia. Estás pecando contra Dios. Seguir la justicia es obedecer la palabra de Dios, tal cual Él nos las ha revelado. De tal manera que si digo, no le estoy obedeciendo, debe haber un desespero, un hambre, ni un deseo de querer hacerlo. Si no tengo ese deseo, debo arrepentirme y pedirle perdón a Dios para que me dé ese deseo. Porque si no, automáticamente estoy estancado. Estoy quieto, no estoy huyendo del pecado. Porque son las dos cosas a la vez. Tú huyes del pecado, al mismo tiempo avanzas hacia la justicia que es Cristo. Además, otra cosa que debemos perseguir es la fe. Pero la palabra fe, debemos tener claro esto, no se refiere necesariamente a la confianza, sino más bien a la fidelidad. En este contexto, en este pasaje, se refiere a tu fidelidad a Dios. El deseo de una persona, un creyente de corazón limpio, es serle fiel a Dios. Ser alguien leal a Dios en todo momento. Por eso es que el Señor Jesús escribió tan duramente contra los fariseos, porque ellos eran infieles a Dios aunque guardaban las obras de la ley, en apariencia, según las que ellos mismos habían inventado también. Eso no es un cristiano fiel. Un cristiano esforzado, un cristiano que avanza hacia Cristo, un cristiano que procura limpiar su corazón, es un cristiano que es fiel a Dios y a su palabra. Todo el tiempo procura serle fiel a Dios, siéndole fiel a las demás personas, siendo fiel con sus palabras, siendo un fiel reflejo de Jesucristo. Por eso persigue la justicia y se va pareciendo cada vez más y más a Cristo. De tal manera que cuando te ven a ti, ¿qué dices? No, este es Cristo, este es cristiano, esta es cristiana, porque se le nota a Cristo hasta cuando habla, hasta cuando se para, hasta cuando camina, se le nota que es cristiano, porque procura serle fiel a Cristo en todo. También se nos dice que la persona de limpio corazón persigue el amor. El amor es el primer fruto que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón y también es el más importante. Y aquí cuando hablan de amor no se refiere a un sentimiento. Un amor que es un sentimiento. No está mal tener un sentimiento de amor, pero no es ese el amor que se nos dice aquí. Porque no es el amor de que tú sientes, sino el amor de que tú decides, de que tú eliges. Porque el amor que tú sientes es un amor que tú no controlas. Un amor que en un momento
sientes y en el otro no. El amor de decisión es el amor de Dios. El amor que nace no de los deseos, sino de la voluntad. Por lo tanto, no se basa en tu naturaleza, sino en el hecho de querer hacer la voluntad de Dios. Es una determinación consciente que tú tomas de amar a Dios. No se trata de que ya yo no amo a Dios como antes, porque no se trata de que lo sientas, se trata de que lo hagas, de que en tu vida se refleje ese amor a Dios, ese amor incondicional, ese amor que ve a la persona amada, no por el valor que ella tiene, sino por las necesidades que esa persona posee. Inclusive, si esa persona no es atractiva o linda, porque así es el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. ¿O acaso pensamos que delante de Dios nosotros somos atractivos o somos dignos de su amor? En ninguna manera. El verdadero amor persigue el bien del otro. En este caso, si lo que perseguimos es a Cristo, lo que perseguimos entonces con el verdadero amor es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Eso hablando del verdadero amor con relación a Dios, que es al que se refiere el contexto. Porque ese amor es el propio amor que hay en Dios. Un amor que no busca lo suyo, que no busca ni siquiera que le den un gracias, sino que lo hace porque lo ha decidido hacer. Es un amor ágape, es un amor real, es un amor que ama inclusive a los enemigos, porque a ti no te van a hacer amarlos. Es algo que debes decidir hacer, procurando el bien. Y eso entendiendo a las otras personas. Estamos hablando de Dios. Yo amo a Dios. ¿Qué debo procurar hacer? Darle gloria a Dios en todas las cosas, siéndole fiel y obedeciendo a su palabra. Además, lo otro que se nos dice es que debemos perseguir la paz. Esta paz no se refiere, ya claro, a la ausencia de guerras, sino más bien a la armonía. En este pasaje, la paz se refiere a la armonía, a una relación armoniosa, como la que existe entre los creyentes, pero aquí se refiere a la que existe entre nosotros y Dios. Hemos sido llamados a estar en paz, perseguir la paz, a ser armoniosos con Dios y por ende con las demás personas, a no procurar el mal de nadie y de inclusive ayudar al otro, inclusive si es en perjuicio nuestro. Como dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Estar en paz con todos los hombres, inclusive si el otro le está haciendo la guerra. Porque dicen, no, yo no estoy en paz porque hay otros, tengo muchos enemigos y me están haciendo la guerra. Pero estás en armonía, porque no eres tú el que está haciendo la guerra. Tú procuras el bien de ellos, aunque ellos no procuren lo mismo tuyo. Y con relación a Dios, entonces perseguimos eso. Perseguimos estar en paz con Él, aunque ya lo estamos. No debe haber un deseo en nosotros de que no ocurra nada que perturbe esa paz. Como el pecado. El pecado que cometes todo el tiempo. Por eso se nos habla de alejarnos del pecado. Debemos alejarnos del pecado y estar en esa paz con el Señor, teniendo paz y armonía con nuestros hermanos, siendo unos con ellos. La paz se refiere a tener esa empatía con los demás creyentes, de manera tal que el daño que ellos reciben lo veas tú como un daño tuyo, que haya una unidad en ti y ellos, un vínculo no quebrantado, sino firme y fuerte, que lo soporte todo. Que si el hermano se enferma, perdón, tú también te enfermas. Que si el hermano se goza, tú también te goces. No que dices, ay, ojalá y a mí también me pasara eso. Sino, bueno, qué dicha saber que a mi hermano le ha ido tan bien. A eso se refiere esa paz. La paz de sentir lo que el otro siente, de sentir lo que Dios siente, de ver el mundo como Dios lo ve. Si persigues la justicia, procura obedecer. Si quieres una persona de corazón limpio, persigues la justicia, procura obedecer la palabra de Dios. Si persigues la fe,
quieres serle fiel a Dios en todas las cosas, si persigues el amor, tu objetivo en la vida es darle gloria a Dios. Y si persigues la paz, lo que tú deseas es desear lo que Dios desea. Desear hacer su voluntad. Y esto, hermanos, de que hay un añadido que difiere este versículo del versículo en 1 de Timoteo, es algo que no debes o que no haces solo, sino que lo haces junto a todos aquellos que invocan el nombre del Señor. ¿Quiénes son todos aquellos que invocan el nombre del Señor? La verdadera iglesia, los verdaderos cristianos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Dice en Joel 2:32, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, todo aquel que ama a Dios y que procura avanzar para su gloria, eso es lo que un verdadero creyente iba a anhelar. Recordemos esto, no estamos solos, porque entonces queremos perseguir la justicia, la fe, el amor y la paz solo. Y ahí es donde está el error. Y decimos, no, es que yo estoy tratando de hacer esto, pero no puedo. Y no puedes porque lo haces por tu propia cuenta. No lo haces acompañándote de todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Por eso debemos procurar no solamente que nosotros seamos instrumentos de honra, sino también nuestros hermanos. Debemos procurar que también nuestros hermanos sean instrumentos de honra. Por eso debemos mantener un corazón limpio. ¿Por qué digo mantener? Porque en el momento en el cual el Espíritu Santo obró la regeneración en ti, tú tienes un corazón limpio. El problema es que lo ensucias. ¿Y qué haces cuando tienes el corazón sucio? Lo que hacer porque no tengo tiempo, estoy muy ocupado en el trabajo, o con los niños, o con esto y aquello, y no puedo limpiarme el corazón. No. Todo el tiempo debes procurar mantener el corazón limpio. El corazón limpio es hacer todo esto que hemos dicho. Enfocar tu vida hacia Dios, alejándote de todas aquellas cosas que te alejan de Dios. Considera esto, hermano. ¿Quiénes son las personas más cercanas a ti? ¿Son personas creyentes o son no creyentes? Porque cuando dice que persigan como todos aquellos que de corazón limpio invocan al Señor, se refiere a que tengas una comunión íntima con los verdaderos hermanos en Cristo, que también procuran tener una comunión íntima con Dios, es decir, aquellos que quieren ser instrumentos de honra como tú. Porque si tú me dices, no, es que mis mejores amigos son del mundo, sino que nosotros cuando nos reunimos no hablamos de cosas del mundo, algo está fallando en ti. Porque tu relación con el incrédulo debe ser para traerlo a Cristo, y ya, lo demás debe mantenerse al mínimo. Los que trabajan contigo son compañeros de trabajo, no deben ser personas con las cuales desarrollen una intimidad, algo que sea para traerlos a Cristo. Esto es el punto clave para ser un instrumento de honra. Nunca vas a ser un instrumento de honra si estás solo. Si tu comunión es con las personas impías, tus mejores amigos deben ser creyentes. Las personas más cercanas a ti deben ser parte de la iglesia de Cristo. La persona con la cual tu visión es casarte debe ser una persona que también, como tú, desea desarrollar ese grado de intimidad con Dios. Porque aún puede haber un creyente, como les decía el domingo anterior, que es un verdadero creyente, pero que está más hacia allá que hacia acá. Porque está totalmente luchando contra eso, no se esfuerza en la gracia de Dios. A tales personas se evitan, salvo que sea para arreglar su comunión con Dios, para traerlos a Cristo, pero no para desarrollar una intimidad. Lo que debes procurar es tener una relación íntima de amistad con todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Solamente así podrás mantener un corazón limpio. El otro deber del instrumento de honra es ejercitar una mente que discierne. Dice el verso 23:
pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Un instrumento de honra es un instrumento alerta, prevenido, preparado, porque no sabe en qué momento va a venir el enemigo y va a querer destruirlo. Todo el tiempo está, como dice uno, avispado. Avíspate que te llevan, avíspate que te atropellan. Levántate, despierta, porque si no, te va a alcanzar el pecado. El pecado te anda persiguiendo. Si te quedas quieto y caes en una zona de confort, estás expuesto al pecado. Dice en 2 Timoteo 2:16, el verso que ya exclusivo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ese evitar quiere decir que tú debes saber discernir cuáles palabras son profanas y cuáles no. Cuáles conversaciones son profanas y cuáles no. Porque para mantener el corazón limpio debes ejercitar la mente, el discernimiento en tu mente. Analiza lo que tú mismo hablas con tus hermanos cuando te relacionas con ellos. ¿Qué hablas? ¿Palabras de edificación? ¿O palabras de conversación rutinaria que tendrías con cualquier mundano? Porque entonces dices, no, yo tengo más comunión con los hermanos en Cristo. Pero más comunión acerca de qué? Más comunión acerca de qué? De Cristo. Hermano, vamos a reunirnos un día de estos a hablar en tu casa acerca de la palabra, tú y yo solo. Mira, yo me he dado cuenta que tú tienes este pecado. Yo no te lo digo por tu mal, es porque te amo y quiero que crezcas en Cristo. Hermano, vamos a reunirnos hoy a practicar unos himnos, vamos a adorar a Dios. Hermano, estoy pasando por una difícil situación, acompáñenme a orar. ¿Será que podemos orar hoy juntos en tu casa? Mira, que a mí me da pena de pronto hablarle a los líderes, al pastor, a las personas encargadas en la iglesia, a otros hermanos. Acompáñenme. Pues estoy luchando con este pecado, hermano. ¿Será que podrás colaborarme? Mira, que yo podré hablar contigo cuando me sienta tentado, podré escribirte, pegarte una llamada, acercarme a ti. Esa es la parte activa, ejercitar la mente que te cierra. Debes llenarte de lo bueno. Porque entonces dicen, no, yo no hablo nada malo con mis hermanos. Pero no hablas cosas que edifican. No se ve que hoy nos reunimos hoy. Vamos a echar cuenta. Vamos a vernos una película. Vamos no sé, a hacer algo de ocio. Vamos a cocinar, vamos a jugar, vamos a hacer esto o aquello. Y yo no estoy diciendo que no hagas eso, hace parte de ello, pero no puede ser el todo. Imagínate que tú visitas a tu hermano y se ponen a hablar 2 horas allí y hablan de todo, juegan, se entretienen en este encuentro y no tratan nada que sea edificación. Ahí hay un problema. Una cosa es que tú vayas, tengas tu momento de edificación con el hermano y después sí puedes añadir algún momento de diversión sana y alegre, pero debe ser algo añadido, porque si no caerías en las vanidades. Si uno todo el tiempo está expuesto a las vanidades, cuando las vanidades vengan en forma de falsa doctrina, no vamos a estar preparados para darnos cuenta de que es una falsa doctrina. No vamos a estar preparados. Por eso debemos tener mucho cuidado de no dejarnos llevar por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuáles son las artimañas del error? Cualquiera cosa que quiera arrastrarte al error. Por ejemplo, vamos a poner una película aquí, vamos a hacer un concierto. Eso no es nada malo. No es nada malo, no tiene nada de malo un concierto, no tiene nada de malo que nos vamos a ver una película sana, por decir algo. Pero no edifica, no es algo que edifica. Y no haces nada de edificación en todo momento. Estás abriendo una puerta. Y vas creando un lazo íntimo con alguien que de pronto no es cristiano, o si es cristiano no está ejercitándose, esforzándose en la gracia. Y ahí debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado de que cada uno de nosotros procure el bien de nuestros hermanos. Examinémonos todo y retengamos lo bueno. Abstengámonos de toda especie de mal, como dice en 1 Tesalonicenses 5:21. El discernimiento es algo importante que debemos desarrollar. El discernimiento se desarrolla
saturándonos de la palabra de Dios. Saturándote de la palabra de Dios. Que todas tus conversaciones sean de edificación. Por eso dicen que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y las malas conversaciones no empiezan diciéndote que adores al diablo. No, empiezan simplemente siendo una distracción. Por eso el diablo en ninguna parte ve uno que el diablo dice, hagan una estatua y adoren. ¿Qué es lo que quiere él? Que tú no adores a Dios. Con eso está más que satisfecho, porque ya está mal. En el momento en que dejas de adorar a Dios, dejas de correr, dejas de huir y Él te alcanza. Te alcanza con su pecado. Y tú le das lugar a todo ello. No, debemos tener cuidado. Debemos tener contentamiento con lo que se nos enseña. Porque entonces decimos, no, ¿qué predicaron el domingo? Algo sobre la doctrina. No estás teniendo en importancia la palabra de Dios. Mis hermanos, no tiene nada de malo que uno se edifique con mensajes de otras congregaciones de sana doctrina. Pero debemos tener cuidado, porque nuestra meditación cada semana, de manera primordial, debe ser con el mensaje que se nos ha expuesto en la iglesia en la cual el Señor nos ha puesto. En la iglesia local, el Señor nos ha puesto. Debemos tener cuidado, inclusive si el que da el mensaje es alguien como yo que de pronto caguea mucho y repite mucho, no sé, y se me hace aburrido y cansón. Pero debo meditar. Es más, al final, cuando meditemos, trata de traer un punto, una frasecita de todo, que resuma todo el mensaje. Guárdatela y medítala y aplícala a tu vida. Y hazlo hoy y mañana y toda la semana, para que mantengas esa palabra en ti, independientemente de las otras cosas que hagas. Y esto es lo que Dios me ha dicho. Mi hermano dijo muchas cosas, pero esto es lo que Dios me ha dicho. Y medítalo. Y medítalo aquí, en la tarde, en la noche, cuando estés en tu casa y toda esta semana. Medita la palabra que Dios te ha dicho. Discierne, de tal manera que todo lo que no sea conforme a eso, puedas ir eliminando. Porque si no, a ti te entra por un oído y te sale por el otro. Y cuando venga la falsa doctrina, eso no te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. Te entra por un oído y se queda en el corazón. La única forma es que el corazón ya esté lleno. Porque el corazón ama el pecado. De tal manera que cuando le hables de pecado, eso lo absorbe. Y cuando es sana doctrina, se la deja ir, vete, no te quiero. Por eso nosotros debemos obligarnos a guardar la sana doctrina en nuestro corazón, para que cuando venga la falsa doctrina no tenga cabida y no tenga más que irse y salir por el otro oído. Así debe ser. Por eso debemos estar atentos a todo lo que escuchamos. Cada cuánto en la semana escuchas predicaciones de sana doctrina, como algo adicional. Cada cuánto lees libros de sana doctrina, como algo adicional. Porque de pronto decimos, no hermano, que a mí no me da tiempo de leerme un libro de esos de Arthur Pym o de Proud, eso a mí no me da tiempo. Claro, si me da tiempo de verme una película de vez en cuando, de verme X o Y serie. Si me da tiempo de revisar el Facebook, de verme así sea el noticiero, también me da tiempo de leer un libro. También nos da tiempo. El problema es que estamos cansados. Es que estoy cansado todo el día de trabajar. ¿Cuál es mi descanso? El mundo. Ahí está el problema. Tu descanso debe ser Cristo. Todo el tiempo debe ser Cristo, para que así puedas deleitarte en el Señor. Muchas veces nos preguntamos por qué es que es tan difícil guardar el día del Señor, porque entre semanas no tratamos de hacerlo. Nosotros debiéramos todos los días tratar de guardar el día para Dios. De tal manera que si es que no podemos, es porque no podemos, por algo ajeno, no porque no queramos. Así cuando tú digas, ay, por fin llegó el domingo. Toda esta semana estuve tratando de hacer esto y no pude. Hoy sí puedo. Entonces tienes una cantidad de cosas que has propuesto hacer a lo largo de la semana y el domingo vamos a darle rienda suelta a eso para aprovechar y dedicarnos en el Señor. Pero muchas veces entonces devocionar un ratito, resto de día hacemos todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con Dios y descansamos en Dios. No, vemos a Dios como un esfuerzo. Entonces viene el día del Señor y ¿cómo vemos a Dios? Ay, tengo que guardar el día del Señor. No es un deleite para mí. Porque entre semanas no tratan de hacerlo. ¿Y saben por qué debemos guardar el día del Señor? Porque la eternidad que viene es el día del Señor eterno. Es decir, el domingo es una pequeña probadita de lo que vendrá una vez Cristo vuelva. Si para ti es un fastidio este día, para ti va a ser un fastidio la eternidad.
Por eso debes llenarte de Cristo. Debes conformarte a las sanas palabras que el Señor te ha dado. De tal manera que tú las sanes y digas, ay, nada más tengo 15 minutos libres en todo el día. Aprovecha esos 15 minutos para leer la Biblia o orar. Aprovechalos. Aprovecha. El problema es que no queremos aprovecharlos para revisar el Facebook y chismosear la vida de las otras personas. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque quizás si eso pasa ni somos hermanos. Cuando eso pasa, no tenemos ninguna barrera contra la falsa doctrina. No la tenemos. Eso es lo que el diablo quiere. Por eso debemos tener mucho cuidado. Todas estas personas que asisten a iglesias de falsa doctrina, ellos no van allá simplemente porque les guste y ya. Es que entre semanas no les importa, disculpen de la expresión, un bledo, Dios. Dios les interesa al mínimo. Entonces el domingo vienen y les predican que Dios los va a bendecir y los va a prosperar y todo el mundo grita amén, 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 amén. Claro, si ellos entre semanas eso no les interesa. ¿Qué les va a interesar que vengan a la iglesia a decirles algo acerca de eso? No les va a interesar. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo si entre semanas no estamos llenando de la palabra de Dios. Por eso dice, si alguno enseña, en 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que está envanecido, nada sabe de ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Cómo podría ser que un verdadero creyente caiga ante este tipo de hombres? Porque no conoce las sanas palabras de nuestro Señor, ni la doctrina que es conforme a la piedad. Y no la conoce porque solamente la tiene aquí y no en todo su ser. Debemos vivir la palabra, no solamente oír la palabra. De ahí el verso y el imperativo que Pablo daba a Timoteo, el verso que leía al presidir. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda, guarda. Guarda no quiere decir solamente protege, que es a lo que el apóstol se refiere, sino también vive, tenlo presente, tenlo por alto, tenlo como un tesoro, eso que se te ha entregado, para que así puedas evitar las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Cómo fue posible? Uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona se ponga a creer ese cuento de que Dios le va a prosperar la palabra que Él siembra? ¿Cómo es posible que haya gente que le dice a una mujer, yo soy Jesucristo, y todo el mundo dice amén? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es tan bruta la gente? Y no me cabe en la cabeza cómo pasa eso. Porque la gente no se llena de la palabra de Dios. Por eso pasa eso. Uno es bruto porque no ejercita la mente. Por eso es necio, que es el término que aparece en la Biblia. Es el contrario al sabio. Como no se llena de Dios, se cree todo tipo de vana palabrería que le dan. Se la traga entero. Y la disfruta y la mastica y dice, qué chicle tan sabroso. De falsa doctrina. Continuando. Para que uno pueda discernir correctamente acerca de lo que es palabra de Dios, si no es palabra de Dios, debemos de ver la palabra de Dios como un tesoro. Como el ejemplo ese de la película del Señor de los Anillos, que veía el anillo y decía, precioso. Así debiera ser para nosotros la palabra de Dios. Claro, porque entonces tenemos todo el día, lo que les decía, hacemos esto y aquello, ¿y qué le dedicamos a Dios? ¿Por qué? Porque no vemos la palabra de Dios ni a Dios como un precioso. No lo vemos como un tesoro. Por eso descuidamos nuestros deberes espirituales y viene el diablo y nos arrebata. ¿Y cómo nos arrebata? A través de la vana palabrería. Y nosotros caemos entonces en estas profanas palabrerías, en la falsa doctrina, que llenan nuestra mente poco a poco. Tu cabeza está llena de Hollywood y de todas las cosas que allá te muestran. Esa es tu doctrina. La novela, pasas viendo telenovela, esa es tu doctrina. Pasas viendo Facebook, esa es tu doctrina. Pasas hablando y ocupado del trabajo, esa es tu doctrina. Tengamos mucho cuidado con eso, porque aunque sea el polvo,
Algo tan pequeño como el polvo puede dañar algo, como un artefacto eléctrico. Y uno dice, no, y el abanico, ¿por qué no da vuelta? Ya le pongo una que tiene dentro. Y el polvo es una partícula pequeña que por sí sola no puede ni agarrarla de lo pequeño que es. Pero si le das cabida, si tienes las rendijas abiertas, por ahí va entrando y te llena todo el cuerpo y te obstaculiza tu labor y tu función. Y así es como la falsa doctrina entra. Porque eres un cristiano contaminado con lo mundano, alejado de lo cristiano. En la mente tienes una puerta. Y uno no se va a dormir en su casa dejando las puertas abiertas. No lo hace. Y sin embargo, así hacemos con la puerta de nuestra mente. No solo dejamos la puerta de nuestra mente abierta, sino que además colocamos una foto nuestra desnudos en toda la puerta para que todo el que pase la vea. Así hacemos con la doctrina. No solamente nos llenamos de ella y damos la puerta abierta para que entre, sino que además les estamos llamando, estamos diciendo, vengan, párense y vean falsa doctrina. Por eso nuestro deleite debe ser en la sabiduría. De allí que Proverbios 18:2 diga, no toma placer, gozo, deleite, tomar como un tesoro, el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra, y que los labios del necio, ¿qué traen? Contienda, y su boca los azotes llaman. Eso es lo que produce el necio. Cuando tú no te llenas de lo bueno, todo lo que te entra es lo malo. Y eso es lo que te pasa todos los días. Nuestra mente está llena de todo tipo de conexiones que se enraizan y se van cogiendo fuerza, de tal manera que cada cosa que nosotros vamos dejando allí va cogiendo, se va anidando, es una bolita de nieve que va creciendo y termina siendo un Dios para nosotros. Todo tipo de pensamiento al cual nosotros le damos lugar, todo tipo de vanidad, porque el asunto, hermanos, está en el poder de las ideas. ¿Cuáles son las ideas que saturan tu mente? ¿Ideas de Cristo o ideas del mundo? Nunca vas a ser un vaso de honra si tu mente está llena de ideas del mundo. Si tus deseos están llenos de deseos del mundo. De allí que el apóstol Pablo diga en Filipenses 4:8, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En eso piensa, en algo que hay virtud alguna. En eso llena tu mente, en que te saturas. Nos saturamos de cuestiones necias, insanas. De tal manera que terminamos, en vez de ser sabios, terminamos siendo necios. Y los necios sí o sí terminan hablando necedades. Y el que habla necedades termina discutiendo el uno con el otro. Terminan hablando necedades. Imagínate un borracho hablando con el otro. Hablan un montón de cosas que no tienen ningún sentido, ni coherencia. Y así termina pasando en la iglesia. Cuando no llenamos de la palabra de Dios, cuando no procuramos que Dios sea nuestro todo. Si nosotros hacemos eso, ¿qué va a pasar? Que estaremos preparados siempre para presentar defensa con mansedumbre, no con altanería, con mansedumbre, ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. A eso hemos sido llamados, no a pelear, sino a presentar defensa del Evangelio. Porque el problema no son los debates, el problema es la contienda. Y debemos tener cuidado de eso. ¿Cómo podemos caer en eso? Cuando no tenemos el deseo de ayudar a la otra persona. Cuando no avanzas hacia Cristo, tu deseo no es que el otro se conforme a la imagen de Cristo. Terminas creyéndote que tú eres más que los otros. Terminas creyendo que no, que yo soy cristiano reformado. Como soy cristiano reformado, entonces yo sé más, estoy en una iglesia de sana doctrina, se me enseña bíblicamente, y terminas creyéndote superior. Eso te va a llevar a la contienda con las demás personas. Dice en Hechos 17:2 que Pablo acostumbraba ir a la sinagoga y discutir con los judíos que allá se encontraban.
Eso no significa que Pablo estuviese teniendo contiendas con ellos, sino que iba a enseñarles la verdad. Que nosotros hemos sido llamados a debatir, mas no a generar contiendas con otras personas, sino por la verdad de Dios, por demostrar. Pablo discutía, la Biblia nos dice en Hechos 18:4 que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Él discutía con ellos para que se salvaran, no para demostrar que él era Pablo y que sabía más. Por eso debemos tener cuidado con lo que hacemos. Discutir se refiere a dialogar, se refiere a querer demostrar nuestro punto. ¿Cuál debe ser nuestro punto? La palabra de Dios con la cual nos hemos saturado a lo largo de la semana, a lo largo de todo el día, de todos los días. Debemos evitar las contiendas, porque esas para nada aprovechan, sino que son para perdición de los oyentes. En Tito 3:9 el apóstol le dice a Tito, le advierte que evite las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Todo aquello debe evitarse. Entonces tienes a verdaderos hermanos en Cristo discutiendo acerca de cuál hermano es más bonito, o acerca de cómo se hace tal o cual comida. Eso debe evitarse. Debe evitarse. Nuestra discusión sana siempre debe ser por la verdad del Evangelio. Siempre. Por eso nosotros debemos tener cuidado en la iglesia con todos aquellos que generen divisiones dentro de la iglesia. Divisiones trayendo este tipo de doctrinas cerradas. Si hay alguien así en la iglesia, alguien que pasa hablando, no sé, de las películas, que pasa hablando de las series, de cosas, de mitologías y fábulas actuales, debemos tener cuidado, porque eso es una puerta que se abre para la profanidad, para que nos alejemos de los santos. A tal persona que debemos hacer con alguien así, debe, según Tito 1:3, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Es un mandato de Dios, que si hay alguien que está hablando vanidades en la iglesia, debe ser reprendido duramente, no atendiendo a fábulas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Claramente todo esto se refiere y va enfatizado a la falsa doctrina, pero lo que quiero dejar claro, hermano, es que debemos tener cuidado de que no dejemos una puerta abierta, sino que todo el tiempo estemos ejercitando nuestra mente en la sana doctrina, para que cuando la falsa doctrina venga, no tenga cabida en nosotros. Por eso, para terminar, simplemente les resumo que si queremos ser un instrumento de honra, debemos mantenernos limpios, alejándonos de lo malo y acercándonos a hacer la voluntad de Dios. Y también debemos ejercitar nuestra mente, desechando todo tipo de cosa necia. ¿Qué es cosa necia? Todo aquello que no te edifica. Debes desecharlo, olvidarlo, dejarlo de lado. Simplemente no hablar de eso. Olvídalo, déjalo que pase. De la manera que si hay alguna sociedad que la limpies. Y te hago esta pregunta final, hermano. Analízate a ti mismo. En base a esto, ¿tú cómo te consideras actualmente? ¿Qué tipo de creyente eres? ¿Qué tipo de instrumento eres? ¿Eres un instrumento de honra o eres un instrumento vil? ¿Es un vaso que utilizas para las ocasiones especiales o el vaso que usas para ahogar el agua de desperdicio? ¿Qué eres tú para Dios? Analízate, hermano, y date cuenta de cuál es tu situación actual delante